etapa nueva de su vida que decidió predicar y predicar a través del conocimiento y del estudio de las Sagradas Escrituras, pues también tiene algo que aportarnos a nosotros. El Espíritu lo inspiró para que estuviera con nosotros en esta sesión penúltima. Nos ayudó, del ¿verdad? Dominicanismo Itinerante. Sí, nos ayudó. Por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Fray Max. Bienvenido, Max. Pues excelente, Max. Muchas gracias. Voy a estar por aquí indicándote el tiempo. Aquí Bueno. tienes el micrófono y adelante. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Fer, en primer lugar. Me da mucho gusto que te haya dado gusto ese detalle. Era necesario que hubiera algo ahí. Bien, pues buenos días a todos. Ya en un momento más nos saludaremos con más calma y mejor, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar, pues estoy contento de estar aquí. Estoy contento por el tema que me pidió Fer que compartiera. Se me hace obviamente muy interesante, sobre todo conocer, este personaje, Lagrange. Yo no sabía, estando en la orden, yo no sabía el gran aporte que hizo a la fecha para el Concilio Vaticano II, etc. Fue un gran aporte y yo no lo conocía realmente. No conocía la Escuela de Jerusalén, que ya hablaremos de ella, el método que implementó. Es decir, pues a veces hay grandes aportaciones que podríamos aprovechar más y que obviamente también pues nos hacen más conscientes de nuestra fe, de los avances, de la historia, etc. Pues como podemos ver, el título, el tema es la salvación del ser humano y los métodos de interpretación, Marcos 8:34 al 9:1. Bueno, precisamente, como sabemos, algo esencial de nuestra orden, pues es la predicación para la salvación. Y pues no solo de las almas, sino de todo el ser humano, para la salvación de todo lo que somos. Entonces, precisamente elegí el Evangelio de Marcos porque en este Evangelio, después de que Jesús hace el primer anuncio de la pasión, que es fuerte, que no se lo esperan tal vez. O sea, a ver, había hecho cosas muy bonitas, pero hace un alto y dice de qué se trata su mesianismo. Anuncia la pasión, va a ser asesinado, va a sufrir, etcétera, ¿no? Y en ese momento hay un conflicto con los discípulos, ¿no? Entonces, lo que hace Jesús es, inmediatamente después de eso, Jesús quiere hablar claro con todas las personas, con las personas que lo seguían y con sus discípulos. Y les dice, a ver, la salvación es esto. Explica qué es la salvación. Y después de que le explica, también dice cómo se puede conseguir la salvación mediante el discipulado, precisamente. Y esto es de lo que trata la perícopa, que vamos a ver también hoy. Entonces, pues obviamente, pues qué emoción. Imaginémonos, Jesús explicó a todos los que le seguían qué era la salvación, qué era la vida y cómo se conseguía. Pues qué padre, qué emocionante. Y supongo que nosotros también hoy quisiéramos que Jesús nos explicara qué es la salvación, qué es la vida y qué tenemos que hacer. Sin embargo, esto que hizo Jesús, pues fue hace mucho tiempo, cientos de años. Era una cultura diferente, tenían un idioma diferente al de nosotros, muy diferente, una mentalidad, situaciones históricas, políticas, religiosas diferentes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esas palabras tan antiguas? ¿Cómo podemos entender exactamente, a qué se referían esas palabras, ¿no? ¿Cómo las entendían en ese tiempo? Para nosotros después poder entenderlas hoy. Pues bueno, precisamente por esto, de aquí se desprende la necesidad de una metodología de interpretación. Se necesita el apoyo de la ciencia, de las diferentes disciplinas que conocen al ser humano, que conocen, pues sí, sus dimensiones, sus diferentes dimensiones, para que gracias a ellas, pues nosotros podamos
abordar ese texto tan antiguo, podamos conocerlo mejor y podamos entender el sentido original de esas palabras que dijo Jesús en ese momento, para después entenderlas nosotros. Bien, pues precisamente es Fray Marie-Joseph Lagrange una de las personas que se da cuenta de esta necesidad. Él se da cuenta de que es necesario incluir a la ciencia. Y lo que hace este gran personaje es luchar muchos años para que la ciencia, los aportes de la ciencia puedan ser aceptados en la Iglesia Católica. Y es lo que ya vamos a ver después un poco en el recorrido. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es prácticamente seguir el hilo que tiene el trabajo que se mandó. Es decir, vamos a ver un poquito biografía de Lagrange, después su originalidad, que es precisamente la escuela bíblica de Jerusalén y la inclusión de la ciencia. En esto, Lagrange se va a llevar la vida. Todos los años que le resten se los va a gastar ahí. Va a ser una lucha impresionante y es un ejemplo para nosotros. Y sin embargo, la victoria viene después de su muerte, ¿no? Ya la consolidación. Y bien, por último, vamos a ver, si nos da tiempo, un poquito los diferentes métodos. Es decir, hablábamos de métodos de interpretación, pero en 1993 surgieron muchos métodos y creo que es iluminador. Hay un documento que salió de la Pontificia Comisión Bíblica que es muy iluminador. Yo no lo había leído hasta hace poco y es muy iluminador para ver de qué manera se puede acercar a la Biblia. ¿Qué tantas herramientas tenemos para poder conocer algo de la Escritura, ¿no? Bueno, esta es la introducción, creo que no va a dar mucho tiempo. Vamos a tratar de abarcar lo más posible. Bueno, rápidamente, unos datos biográficos. Alberto Lagrange era su nombre antes de entrar a la orden, entra a la orden y se cambia el nombre, José María, o Marie-Joseph Lagrange. Ajá. Bueno, nace en 1855, siglo XIX, en Francia. Es dominico después de haber estudiado Derecho en la provincia francesa de Toulouse y es ordenado sacerdote en el 83, es decir, a sus 28 años es ordenado. Poco después marchó a Viena para estudiar Sagradas Escrituras y al ver sus superiores la pasión que tenía por el estudio de la Biblia, lo enviaron para fundar la escuela bíblica en el convento de San Esteban de Jerusalén, cuya inauguración es en 1890, es decir, a sus 35 años. Desde entonces consagró su existencia al servicio de la Biblia y esta consagración pues va a durar 45 años prácticamente. Bien, vamos a hablar de... Lagrange escribió muchísimo, cientos de obras, muchos aportes, pero le reconocen algo en específico, y es esto de lo que hablaba. La originalidad de Lagrange es la fundación de la escuela de estudios bíblicos, pero práctica, no solo de escritorio, sino práctica. Y además la inclusión, la defensa, el ejercicio de métodos de interpretación científica. En este sentido, la crítica histórica, que era el método científico que había en el momento. Entonces, este es el gran aporte de Lagrange por el que va a luchar toda su vida, los 45 años. Y bien, aquí hay algo, puse esta cita porque ahorita la vamos a leer y es un poco, va en relación a lo que ya hablaba Fray Juan Manuel, provincial, que pues somos un organismo. La escuela que fundó Lagrange
tiene las siguientes características. Esta escuela debe ser un organismo de abnegación mutua, de trabajo en común, sin que siquiera llegue a saberse quién firmará. Un verdadero trabajo de familia donde todos los conocimientos serán puestos en común. En suma, un equipo bien conjuntado con especialidades complementarias. Entonces, esta es la idea del padre Lagrange, que todos fuéramos familia y que cada quien aportara algo, pero por el puro gusto de ayudar, sin que el nombre salga, sin que haya títulos, etcétera, ¿no? Es decir, auténticamente por la salvación del ser humano. Ese es el objetivo. Por eso la escuela, por eso la investigación científica, para encontrar la verdad en las Escrituras, pues que habla de la salvación. Y bueno, dos características de esta escuela, ya decía que era práctica, porque en ella se vincularía la observación del terreno con el estudio de los textos. Y también ya decía que otra originalidad era lograr armonizar el método histórico crítico con la regla de fe. Como ya digo, lo cual le llevará toda la vida, luchará por ello todo el tiempo. Entonces, bien. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es conocer un poquito mejor este método histórico crítico. ¿Qué es? ¿Qué es el método histórico crítico y por qué causaba problemas? ¿Por qué la Iglesia Católica lo rechazó? ¿Por qué le daba miedo? Es interesante. ¿Y qué fue lo bueno que le vio Lagrange, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos un poquito en el contexto pues que había en la época, que tal vez pues le daba miedo a la Iglesia por lo que se oía, por lo que se sabía de este método. Bien, vamos a ver la ubicación de este método. Pongo ahí como subtítulo Racionalismo, Ilustración y Crítica Histórica. Racionalismo e ilustración son, como sabemos, etapas. Etapas que tenían ciertas características, pero que a fin de cuentas eran parecidas, es decir, coincidían. Ahora bien, la característica de esta etapa, que inicia en el siglo XVII, es decir, en el año 600, y alcanza su apogeo en el siglo XIX, siglo en el que vive Lagrange. Él nace en 1855, nace a mediados del siglo XIX. Entonces, esta época que abarca del siglo XVII al XIX es el tiempo en el que nace Lagrange, es el tiempo que influye para él. Y en este tiempo, pues obviamente es el racionalismo, es la apuesta por el conocimiento. Aquí se le da mucha confianza a la razón. El ser humano tiene una capacidad impresionante y puede hacer muchas cosas con su razón. Entonces es una época en la que se quieren quitar tabús, tanto religiosos como de muchas cosas, ¿no? Se cuestiona todo, se critica todo, se piensa todo, se analiza, ¿no? Entonces está esa efervescencia, esa influencia. Pero particularmente sucede que en el siglo XIX, como ya digo, siglo en el que nace Lagrange, es denominado ese siglo como el siglo del racionalismo autosuficiente. O sea, la razón cobra un peso y una autoridad que es lo máximo, es lo único, la razón, y todo lo puede, es autosuficiente, puede lograr, no tiene límites. Hay una esperanza en el progreso, etc. Esta efervescencia, pues obviamente va a durar hasta la Primera Guerra Mundial solamente. Ya después nos daremos cuenta que no basta la razón, ¿verdad? Hay más cosas. Y otro dato importante de este tiempo en el que nace Lagrange, y de hecho precisamente a mediados del siglo XIX, son una serie de descubrimientos históricos, arqueológicos y científicos. Es decir, si había confianza en la razón ya desde el siglo XVII, pues con estos descubrimientos, con estos hallazgos,
pues todavía más se confirma que la razón es la que tiene la autoridad, la batuta, ¿no? Entonces, todos estos descubrimientos desembocan en algo problemático para la Iglesia. Obviamente, el descubrimiento de la arqueología, de la ciencia, etcétera, todos esos datos ponen en tela de juicio muchos datos de la Biblia. En la Biblia se habla que de la creación, que el sol, que etcétera, cosas de la naturaleza, ¿no? De la creación del ser humano, de todo lo que hay. O sea, hay muchos datos que tienen que ver con la naturaleza, con la ciencia, ¿no? Y también, por ejemplo, hay relatos en el Antiguo Testamento que dicen que hubo una guerra en tal lugar, que pasó esto en tal momento, que etcétera. Y de repente con los hallazgos arqueológicos se dan cuenta que, caray, ¿dónde está eso que dice ahí la Biblia? Ese lugar que dice la Biblia, pues aquí nunca estuvo esto. O la fecha que da no es cierto. Da una fecha cuando esto ya había pasado, etcétera, ¿no? Hallazgos históricos, arqueológicos, científicos. Todo esto genera un gran problema. Confronta la Biblia impresionantemente. Entonces, surge la famosa, la titulan la cuestión bíblica, que refleja esta problemática entre ciencia y fe. Y hay dos opciones. Aquí está la cuestión bíblica. 1, inciso A, o nos quedamos con una lectura primaria e ingenua con la exégesis tradicional, o le apostamos a una lectura que tenga en cuenta el trasfondo histórico. Es decir, que tenga en cuenta todos los hallazgos de la ciencia, de la arqueología, de la historia, para que nosotros podamos conocer lo que en verdad sucedió, el contexto o la situación en la que el texto nació, y para poder entender mejor el sentido de las palabras, ¿no? Entonces, pues este es el dilema que hay. ¿Nos quedamos con la lectura que habíamos tenido o aprovechamos la ciencia? Pero aprovechar la ciencia es difícil, tiene consecuencias, y la pregunta es, ¿le podemos creer a la ciencia? ¿Qué tanto, no? Entonces, vamos a ver, bueno, este es más o menos el planteamiento. Ahora vamos a ver, dentro de esta misma época, donde está este dilema, vamos a ver cómo se pretendía abordar el estudio de la Biblia. Ya vimos que está la razón, la ciencia, etcétera. Ahora, en el campo de la Biblia, ¿qué se proponía? ¿Qué se proponía hacer para conocerla? Bueno, estamos en el tiempo de la Ilustración, siglo XIX todavía. Lo que se busca en este momento es el sentido literal originario del texto. Sí, como vemos, está la ciencia y quieren conocer la verdad. O sea, hay muchos mitos en la Biblia. Hay muchas cosas que se dicen. Hay muchas cosas que dice la gente mayor. Hay muchas leyendas de muchas cosas. Pero en la Ilustración lo que se quiere es conocer, a ver qué tan cierto es tal y tal y tal cosa. Vamos con la razón, vamos con la ciencia, datos. Vamos por el objetivo, ¿no? Entonces, este mismo pensamiento se aplicó a la Biblia. A ver, la Biblia dice muchas cosas, pero vamos a analizarla bien y vamos a compararla con los hallazgos que encontremos. Vamos a descubrir la verdad. Entonces, está esa actitud y por lo tanto, lo que se quiere es descubrir la verdad del texto. En realidad, ¿qué quiso decir? En realidad, ¿a qué situación se refiere? Etcétera. Y bueno, para esto, lo que va a hacer esta época es tomar la Biblia como si fuera cualquier texto antiguo, como si fuera una obra de Platón, de Aristóteles, etcétera. Cualquier obra literaria, ¿no? Antigua. Y obviamente va a querer someter a la Biblia a los criterios, a los métodos críticos y racionales. Entonces le va a aplicar todo el rigor
del análisis literario, pues del contexto, de la historia, como a cualquier texto. Pero bueno, la situación, el problema es el siguiente. Lo difícil no es tanto que se le apliquen estos criterios, este filtro, sino el problema es que se quiere dejar a un lado la fe, se quiere tomar la Biblia, como ya digo, como cualquier texto, prescindiendo u olvidando que es un texto inspirado, que es un texto de fe, que fue inspirado por Dios y que tiene algo más allá de lo material. Entonces, esta es la gran problemática. En esta época se quiere tomar a la Biblia y desmenuzarla, analizarla, pero independientemente de la fe, y esto pues sí es un peligro, porque es un libro inspirado para nosotros, es fe. Entonces viene la reacción. Ante esta situación, pues la Iglesia Católica simplemente rechaza, directamente y rápido, frontal. Cosa que no va a ser el mundo protestante. El mundo protestante, algunas corrientes protestantes, rápidamente saben aprovechar esos aportes, los toman. Y por eso ellos se nos adelantan. Se adelantan en el estudio científico, en los métodos. Pues sí, iban más adelante. Y nosotros, la Iglesia Católica, con recelo, se frenó. Entonces, vamos a ver a continuación un poquito, vamos a ahondar más en el dilema, en este dilema que es conflicto para la Iglesia. Bueno, ya había hablado de un dilema, quedarnos con una lectura primaria o una lectura confrontada con los descubrimientos. Pero vamos a desglosarlo un poquito más. La situación para la Iglesia estaba en esto. O tomamos en la Biblia todo al pie de la letra. Bueno, si tomamos todo lo que está en la Biblia tal como está, hay un problema, porque hay pruebas científicas que demuestran lo contrario, de muchos datos. Y si yo lo tomo porque es palabra de Dios y tal cual, así como está, entonces es un problema para la fe. Y es un problema para la fe también, no solo por confrontarlo con la ciencia, sino porque no entendemos o no comprenderíamos realmente lo que Dios nos quiso decir a través de los escritores sagrados. Bueno, pero por otro lado, entonces si decimos, bueno, eso es problema, entonces me voy por la otra opción. Bueno, pero también tiene problemas la otra opción. Si me voy por el inciso B y cuestiono el libro inspirado en nombre del método histórico, tendrá unas trabas difíciles. El problema es que si nosotros aceptamos el método histórico crítico, de entrada nos va a confrontar con unos datos, y en especial el Antiguo Testamento era el campo de enfrentamiento más peligroso. ¿Por qué? Por los datos que se confrontaban en el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo. Para poner un ejemplo, ¿quién es el autor del Pentateuco? De los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Durante muchos años, desde siempre tal vez, desde los orígenes, la tradición decía que era Moisés. Y ahí está, si uno lee el Pentateuco, ahí aparece Moisés, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues debió haber sido Moisés, el Pentateuco. Pero la ciencia descubre que eso no pudo haberse escrito en un momento, que tiene diferentes redacciones, que tiene diferentes líneas, que es una composición de... Eso no pudo haber sido escrito por un autor, el Pentateuco completo. Y por Moisés, tampoco. Entonces, de repente nos dicen eso de años. Oye, pues esta ciencia, ¿qué es lo que está haciendo? No, pues desde entrada da miedo. Bueno, o sea, sí, ese primer encuentro con esto, ¿no?
Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Algo de lo más problemático. Y la otra, bueno, otro ejemplo. Vemos que en el Génesis está la creación en 6 días y el séptimo para descansar, etc. Bueno, pues muchas veces se creyó, ¿verdad?, que sí, había sido así, y llega la ciencia y descubre todas las etapas que hay previas y la evolución, etcétera, etcétera. Entonces, confronta eso, confronta al Antiguo Testamento, al Génesis en específico. Entonces, pues, ¿cuál elegimos? ¿La A o la B? Estamos la iglesia estaba en un verdadero problema, confusión, miedo, incertidumbre. ¿Para dónde nos hacemos, no? Bien, y ante esta problemática que estaba en este siglo XIX, ¿qué hace Lagrange? ¿Cuál es su actitud? Esto es lo interesante. Lagrange lo que intenta hacer es dominar y utilizar tal instrumento científico que parecía una amenaza para la fe y convertirlo en medio de inteligibilidad para una lectura teológica de la Biblia. Y ahí podemos ver lo que hizo Lagrange con la crítica histórica es lo que hizo Santo Tomás de Aquino con la filosofía aristotélica. En tiempo de Santo Tomás, la filosofía aristotélica era mal vista, estaba vetada, era pagana, no tenía que ver con la fe, pero Santo Tomás, con ese celo, con esa confianza en la verdad, con esa confianza en Dios, se atrevió a buscar la verdad donde fuera, no le tuvo miedo, ¿no? Porque él era honesto en su búsqueda. Pues estas ganas, este celo por la verdad y más porque esta verdad tiene que ver con la salvación de las almas, es la que tuvo Lagrange. No le tuvo miedo, o tal vez lo tuvo, pero aún así entró. Y lo que hizo fue conocer este método histórico, reflexionarlo. Él no lo creó, él lo vio, lo analizó y trató él de sacarle el provecho. Y trató de armonizarlo con la fe, trató de utilizarlo, ¿no? Ese fue el aporte. Y esto fue lo que intentó hacer durante mucho tiempo. Bien, no nos queda mucho tiempo, entonces vamos a hacer un recorrido algo rápido. Como ya digo, Lagrange sí se atrevió, quiso conocer el método y quiso luchar porque la Iglesia Católica no le tuviera miedo y lo utilizara. Entonces, Lagrange empieza a escribir, empieza a proponer y empieza a ser censurado, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Es muy difícil. De repente le dan un respiro. Por ejemplo, ya le habían dado, ya le habían aprobado algo del método histórico crítico y llega otro papa y no, sale un libro contra el método histórico crítico. Ya habían más o menos aprobado alguna idea y de repente para atrás otra vez con otro papa, ¿no? Y bueno, el chiste es que pues su recorrido fue, la mayoría fueron censuras, quitaron sus libros de los seminarios, los seminaristas no debían de leer eso, más bien piedad que ciencia, etcétera, así decía en algún momento, ¿no? Y bueno, él perseveró, pero eso sí, él estaba convencido de que estaba buscando la verdad y de que estaba en el camino correcto, pero algo muy interesante que a mí me edificó, tenía muy en cuenta la obediencia al Papa, a la Iglesia, a las autoridades. Él, a pesar de que estaba convencido de que estaba bien por una línea, cuando hubo que callar, pues guardó silencio, no cambió su parecer, esperó y confió. Y obviamente así fue su camino, pero él no se dejó apagar, no cambió su pensamiento y sobre todo
no prefirió quedarse tranquilo. O sea, él pudo, un gran académico, pudo haber brillado, pudo haber tenido honores, etcétera, ir por la línea que iba y aportar, pues, en la línea en la que tenía la iglesia, ¿no? Pero Lagrange quería la salvación del ser humano, y la salvación implicaba buscar la verdad, y la verdad confrontaba a la situación que estaba en ese momento de la iglesia. Entonces Lagrange obviamente se turbó, se le quitó la paz, tuvo luchas, lo criticaron, lo condenaron, etcétera, etcétera. Y él no se echó para atrás, no dejó a un lado eso, siguió. ¿Por qué? Por el celo de la salvación de todos, por el Señor, por Jesucristo, por Dios. Él siguió adelante. Entonces esto sí me edificó mucho, este equilibrio entre no escindir a la iglesia, escuchar al Papa, etcétera, pero seguir fiel a la verdad, ¿no? Y lo que sucede es que Lagrange, a fin de cuentas, está en tensión por muchos años, en lucha por muchos años. Entonces, parece ser que seguir a Jesús, parece ser que buscar el bien de los demás, a veces es muy difícil. Pero no porque sea difícil quiere decir que sea el camino equivocado. Hay una frase que dice, cuando se tiene que sufrir un poco, no me acuerdo las palabras, pero parece que estamos en buen camino. Cuando sufrimos un poco, está bien, vamos bien. A veces pensamos que cuando nos pasan cosas malas o hay problemas, estamos saliéndonos del camino, estamos saliéndonos de la voluntad de Dios. Pero se me hizo interesante esto, ¿no? Pues sí, para tener en cuenta. Bien, pues esto es el recorrido, así a grandes rasgos. Ya queda muy poquito tiempo. Entonces, nada más para hablar. El punto es que Lagrange sí escribe mucho y le dan cierta oportunidad, poquito, pero restringida, ¿no? Sí publica mucho también, etcétera. Pero bueno, a sus 80 años, él regresa a... ¿Dónde está? A sus 80 años regresa a Francia porque ya está cansado, ya no puede dar más en la escuela, regresa a Francia y él pretende seguir con su aporte intelectual, pretende seguir escribiendo y leyendo. ¿Y qué sucede? Ahí las autoridades romanas, todavía con una exégesis simplista, todavía con esa mentalidad, a sus 80 años lo frenan, todavía, no lo dejan. Y así acaba su vida. A los 3 años fallece por una congestión pulmonar, a los 83 años, si mal no recuerdo. Así se va. Entonces, ¿qué sucede? La victoria viene casi inmediatamente después de que él fallece. Solo como mencionar los datos, él muere en el 1938 y en 1943 Pío XII escribe la encíclica de Divino Afflante Spiritu, donde aprueba o reconoce que la Biblia tiene diferentes géneros literarios, cosa que ya había dicho Lagrange, que había sido el primero en la Iglesia Católica que había dicho que existían diferentes géneros literarios. Entonces, pues en esta encíclica obviamente se confirma el esbozo que había hecho Lagrange, el aporte. Y se le abre la puerta o se le deja que haya un adecuado tratamiento de los problemas históricos, es decir, que se le dé apertura a la ciencia. Rápidamente, vamos a 1965, Dei Verbum. Aquí es donde ya se consagra por completo todo por lo que luchó Lagrange, se ve confirmado en este documento. Y ahorita les voy a presentar un extracto que me parece muy, muy iluminador. Yo creo que ya todos lo leímos, pero creo que es bueno recordarlo.
Este es del capítulo 3, número 12. Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los hagiógrafos, es decir, los escritores sagrados, y qué plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. Para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa ya de maneras diversas en los textos de diverso género histórico, profético, poético o en otras formas de hablar. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo en cada circunstancia, en su contexto histórico, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época, a las formas nativas y usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del hagiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato corriente entre los hombres. Es decir, aquí confirma que es necesario conocer el mundo del escritor, su cultura, su manera de hablar, las palabras comunes y corrientes que usaban, su situación económica, religiosa, política, que influía también en sus palabras, ¿no? en lo que decía. Entonces, pues aquí se reconoce esta importancia de conocer el contexto. Y obviamente, sabiendo esto o aceptando esto, que pues la escritura fue sí inspirada por Dios, pero escrita por hombres que tenían limitaciones, fragilidades, su propia mentalidad, etcétera. De esto, si aceptamos esto, podemos deducir que es necesario conocer al ser humano. Por lo tanto, es necesario la ciencia, es necesaria la psicología, la sociología, la arqueología, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el ser humano, el análisis literario, etcétera. Y para terminar, nada más les presento el esquema. Lo que hace la Pontificia Comisión Bíblica es no solamente el método histórico crítico, hay más métodos, como ya mencionaba, y acercamientos. Este documento menciona sus fortalezas y sus debilidades y la necesidad de complementarse. El método histórico crítico que tanto defendió Lagrange tampoco se basta a sí mismo. Hay muchos otros aspectos del ser humano que son necesarios. Por eso, este documento presenta lo siguiente, nada más para que lo veamos. Estos métodos presenta el método histórico crítico, que es el diacrónico, y los métodos de análisis literario. Aquí, en los métodos de análisis literario, podemos ver que está el acercamiento o el análisis retórico, narrativo, semiótico. Estos métodos no les importa el contexto, cuándo nacieron, etc. Por eso es sincrónico, independientemente del tiempo, cuándo fueron escritos. Lo que les interesa es el texto tal como está, analizarlo como una obra, cualquier obra, ¿no? Reglas gramaticales, etc. El método histórico crítico es el diacrónico, que quiere conocer el pasado, el contexto. Bueno, estos son los métodos que propone. Y estos son los acercamientos que propone. Acercamientos basados sobre la tradición, acercamientos por las ciencias humanas, sociológico, antropología, psicología, o el acercamiento contextual, la teología de la liberación o la teología feminista. Estos son acercamientos, o una lectura fundamentalista que prescinde de métodos, ¿no? Nada más para concluir, vemos que aquí se llaman acercamientos y en la pasada métodos. La diferencia es que los métodos son criterios científicos, objetivos, que abordan el texto, independientemente de todo. No les importa nada, o sea, quieren conocer el texto con reglas científicas. Los acercamientos son que se aborda la Biblia, pero desde un punto de vista previo. Entonces, por ejemplo, el acercamiento feminista. Hay un interés por rescatar el papel de la mujer
hay un interés y un conocimiento de la situación frágil de la mujer. Entonces, desde ese punto, yo me acerco a la Biblia y busco respuesta. O yo soy psicólogo, conozco muy bien la disciplina y desde ese paradigma, desde ese punto de vista, yo entro a la Biblia. Entonces, pues esta sería un poco la diferencia, ¿no? Entonces, esto podemos revisarlo nosotros. El documento se puede conseguir muy sencillo, muy fácil y tiene información muy buena y muy clara. Pues creo que ya terminamos, Fer.